Bueno, arrancamos con la última clase, por ende el último ciclo de videos de este curso de política monetaria heterodoxa, que ha sido bastante intenso. Esta última clase va a hablar sobre la movilidad de capitales internacionales y la necesidad de regularlos. Muy bien. A diferencia de las otras clases, lo que vamos a hacer es directamente analizar textos, 4 textos de diferentes autores que los voy a ir explicando en videos, pero las clases van a estar basadas en esos textos, así que van a ser referencias directas. La idea es explicarlo y que sirvan como disparadores para ustedes de saber dónde buscar autores o temas referentes a esto. El primer texto, que es el más cortito, el más introductorio, es un texto de Ellen Ray, que se llama Dilema, no Trilema, el ciclo financiero mundial y la independencia de la política monetaria. Básicamente hace referencia a Ellen Ray a que el famoso trilema, que los que han estudiado economía lo conocen y los que no se los comento, básicamente es un trilema que plantea un autor que se llama Mandel, que es que un país no puede tener libre movilidad de capitales, administración cambiaria y política monetaria autónoma al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si moves una te afecta a las otras, entonces algunas de estas cosas tenés que sacrificar, ¿bien? Entonces, por ejemplo, con libre movilidad de capitales, si tenés libre movilidad de capitales, que es lo de arriba, y querés tener política monetaria autónoma, tenés que tener libre flotación del tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que plantea. Esa es, por ejemplo, la hipótesis que trabajó en su momento Sturzenegger, ¿no? Tenemos libre movilidad de capitales, queremos tener política monetaria autónoma, que era de tasas, ¿okay? Eh, entonces, tiene que haber libre flotación, que ya hablamos que es un poquito engañoso eso, porque en realidad el gobierno intervenía en el mercado cambiario, pero bueno, era lo que se planteaba. Se mantiene este trilema, entonces Ellen Ray, a mí lo que me importa no es profundizar en el trilema en lo más mínimo, sino ver cómo está el mundo hoy en día y pensar un poquito este dilema que dice Ellen Ray. Lo que dice Ellen Ray es que, bueno, actualmente estamos en un mundo muy financiero, más que muy integrado financieramente, ¿ok? Que tiene ciclos financieros globales, ¿no? Lo cual ya con eso arrancamos diciendo, bueno, lo individual, la política macroeconómica monetaria de cada país pierde relevancia, ¿no? Si decimos que los ciclos financieros son mundiales. Por ejemplo, ¿qué vemos? Que hay grandes movimientos en los precios de activos en común, ¿no? Digamos, se mueven de repente todos los commodities, se mueven todos los países periféricos, todos los activos de países periféricos, etcétera. Son ciclos donde sube todo y baja todo junto. Entonces, lo que dice Ellen Ray, hay un ciclo global, ¿no? Un ciclo mundial que genera aumento de flujos de capitales, absolutamente procíclico, o sea, mientras hay crecimiento, se expande el crédito, se expanden los flujos de capital, ¿no? Y bueno, básicamente lo que dice es que el que maneja el ciclo es esencialmente el centro. ¿Y el centro quién es? Estados Unidos, que emite la moneda global, ¿no? Nosotros ya hablamos, el 90% de las operaciones de cambio son eh, contra el dólar. Entonces imagínense el peso de esta moneda a nivel mundial, ¿no? Todas las reservas internacionales en los países están mayormente en dólares. Bueno, entonces, el país centro, ella dice, hay dos grandes herramientas para ver el ciclo monetario global. Una es la tasa de interés, la política monetaria de Estados Unidos, que cuando baja la tasa permite expandir la cantidad de dinero y cuando la sube todo va hacia el dólar, ¿bien? Lo que se le llama flight to quality. Asimismo, también tenés otros condicionantes del ciclo que son los cambios a la aversión al riesgo o la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre o aumenta la aversión al riesgo, de nuevo, flight to quality, van todos al dólar independientemente de lo que haya hecho Estados Unidos con la tasa. Entonces, ¿qué dice ella? Estos ciclos no están alineados con las condiciones macroespecíficas de cada país. Y después, bueno, habla de un predictor de las crisis en particular, que es el nivel de apalancamiento. Ella dice que mientras más apalancada está la economía global, más cerca de la crisis está. Pero no es lo que queremos profundizar en este momento, que estamos hablando de los flujos, sino en el hecho este de que Estados Unidos es como un gran emisor y retractor de los flujos
internacionales financieros y eso le pega a todo el planeta, ¿ok? Independientemente de las políticas macro que vos tengas. Es interesante, por ejemplo, ciclos de reversión de flujos por ejemplo, aumento de tasas o por otro motivo. 81-82, que en Argentina justo es la guerra, entonces es difícil determinar cuánto afectó, pero estuvimos en una crisis, ¿okay? Hubo una hiperinflación. 89, hiperinflación, de la década del 80, reversión de flujos financieros internacionales, hiperinflación argentina. 2000-2001, reversión de los flujos internacionales, crisis en Argentina. 2008-2009, más o menos, teníamos los países periféricos, no tuvimos una reversión tan grande de los flujos, ¿okay? Pero Argentina no estaba integrada financieramente al mundo, no estaba endeudada, entonces ahí podríamos decir que era como casi todos los países latinoamericanos que se habían endeudado, ¿okay? Pero bueno, nuestras crisis están vinculadas con estos flujos globales, ¿no? Entonces dice, bueno, básicamente no hay un trilema, hay un dilema, dice Ellen Rey, dos opciones, no tengo tres, ¿okay? Dice, a pesar de que el tipo de cambio sea flexible, las condiciones financieras internacionales se transmiten a todos los países por igual, ¿okay? Entonces, esto de un tipo de cambio flexible no amortigua. Muchas veces los ortodoxos dicen el tipo de cambio flexible es un amortiguador de las crisis. Bueno, Ellen Rey dice no, ¿okay? Para nada. Es más, como le pega a todos por igual, se supone que la forma de amortiguar, esto no lo tratamos en profundidad, pero la forma de amortiguar a través del tipo de cambio es que cuando vos devaluás, frenan las expectativas de devaluación y al mismo tiempo son más competitivos comercialmente, etcétera, etcétera. Bueno, pero si todos devalúan al mismo tiempo, eso no pasa, ¿okay? Bueno, entonces lo que dice es esencialmente que las políticas monetarias pueden ser independientes solo si se administra la cuenta capital. O sea, no puedes dejar el libre flujo de capitales, sobre todo en un país periférico, ¿okay? Uno de los canales por los cuales se insertan estas crisis en los países periféricos es, por ejemplo, el descalce de deudas, ¿okay? En divisas. ¿Por qué? Porque básicamente las empresas, cuando hay un momento de auge, se endeudan en dólares y cuando es el momento de caída, ahí, por ejemplo, tenés una devaluación, miren si amortigua. Ni loco amortigua, en realidad hace pelota todos los balances de todas las compañías cuando devalúas. Cuando están, eso le pasó en la crisis asiática, lo explica Krugman eso. Las empresas estaban todas endeudadas en dólares, entonces vos pegás una devaluación y haces bolsa los balances, ¿okay? Entonces, bueno, el endeudamiento en divisas, que se da por justamente el libre acceso a los mercados de capitales internacionales, te profundiza los ciclos y te genera más volatilidad. Cuando el ciclo es alcista, entra en el crédito, entra el dinero, se expande la economía, etc. Las empresas tienen acceso al financiamiento externo, hay estabilidad cambiaria, hay estabilidad de precios, etcétera, etcétera. Cuando tenés reversión del ciclo, es mucho más fuerte la caída, porque tenés todas las empresas endeudadas en dólares, no pueden pagar, es un problema macro, estructural de toda la economía, no solo de las empresas, que no tienen suficientes divisas para pagar las deudas, te genera devaluaciones, te genera corridas, inflación, crisis y destrucción, chicos. Pero básicamente es el origen de las crisis. ¿Okay? Bueno, ahí cortamos con este videíto y ya empiezo en el próximo, arrancamos con otro texto.